Privilegio de poder pararme en este lugar y así unidos vamos a atender al consejo de la palabra de Dios. Vamos a buscar en 1 Samuel capítulo 1 versículo 8 en adelante. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. 1 Samuel capítulo 1 versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Puede sentarse y glorificar el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Extiéndale la mano a su hermano y dígale: mi clamor delante de Dios provocará milagros en mi vida. Mi clamor delante de Dios provocará milagros en mi vida. Dígaselo con alegría, porque es que estamos creyendo lo que estamos diciendo, porque tenemos fe en un Dios que todo lo puede hacer, un Dios todopoderoso, el que nos sacó de la esclavitud del mundo y ahora nos ha dado la libertad, la cual gozamos día tras día, ¿verdad? Qué precioso es el Señor, que día tras día Él nos colma de bendición, nos da la salud, nos da el trabajo, y todo lo que Dios nos da es bueno. Y es por eso que hemos venido a la casa del Señor agradecidos, porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Quizás hay alguno que ha venido enfermo, ha venido triste, ha venido angustiado, porque a veces surgen problemas y situaciones las cuales llegan a nuestra vida. Pero qué importante es que aun en cuanto hayan todas esas cosas, el cristiano diga: bueno, yo tengo que ir a la casa del Señor, tengo que ir a adorar a Dios, tengo que ir a escuchar la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, ser hijos disponibles, dispuestos a que, aunque esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre estar ahí con un gloria a Dios, con un aleluya, con un alabanza a Dios, porque a veces es difícil, sí, a veces la prueba llega y aprieta, pero aún en cuanto a eso, he aprendido yo, en lo particular, levantar mis manos y clamar a Dios. Elevar ese clamor, ya que clamor significa es gritar, invocar, llamar. Entonces eso es lo que hago, clamar a Dios, aunque esté en el momento más crítico de mi vida. Levanto un clamor delante de Dios, y tarde o temprano, en el momento preciso, la mano de Dios llega y me sostiene y me levanta y me sana, porque he clamado al que todo lo puede, al médico
pensaba este pensamiento: mi clamor delante de Dios provocará milagros. La palabra en este pasaje que hemos leído nos habla de una mujer que era estéril. Estaba esta mujer triste por la condición en la que ella vivía. No podía dar a luz hijos. No podía darle hijos a su esposo. Y entonces esa era la tristeza que ella tenía. Esa era la necesidad, la dificultad que ella tenía, que día a día pienso yo que ella se entristecía. Más cuando veía a la otra mujer del Cana, la cual tenía muchos hijos. Y dice el versículo 4 que esta mujer la irritaba a Ana. Es decir, quizás usted ha visto dos niños, ¿no? Que le compran un juguete a uno y al otro no. Entonces uno le dice: mira, a mí me compraron un juguete y a ti no. Ese es mofarse. Entonces, de esa manera, aquella mujer irritaba a Ana, diciéndole: mira, yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Tú eres estéril. ¿Cuáles eran las críticas que esta mujer recibía? Pero a pesar de todo eso, quizás eso lo guardaba en su corazón. Y dice la Biblia que año tras año el Cana y sus hijos y su familia iban a ofrecer sacrificio como costumbre a Jerusalén, a la casa de Dios. Y en esta ocasión vemos un ejemplo muy especial, el cual subió también Ana con esa tristeza, que no podía dar a luz. Era estéril. Y entonces nos habla ahí el versículo que el Cana le dice, su marido le dice: ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? Pero ella quería, era el deseo. ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? ¿Cuál es el propósito por el cual estás luchando? Quizás para hacer lo mejor en la vida, para ser un buen profesional, para hacer lo mejor en esta vida. Pero aun en cuanto hayan dificultades y todo eso, debemos de persistir siempre, mantenernos firmes, aunque la noticia sea negativa, aunque las críticas sean grandes. No importa, si tú estás definido en Dios, vas a obtener la victoria en tu vida. Amén. Derramar mi corazón delante de Dios. Esa es la situación en la cual vemos en este versículos que Ana derramó su corazón. Es decir, que expresó todas sus angustias que habían en su corazón, todas las tristezas que había en su alma. Y entonces dice la Biblia, según los versículos que hemos leído, que Ana, dice, se levantó y comió después de haber conversado con su marido. Dice que se dirigió a la casa, a un lugar al lado del pilar del templo de Jehová. Y empezó ella, dice, a clamar. Dice el versículo 10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquella mujer estaba ya angustiada. Tanto tiempo, quizás críticas que habían habido, quizás era menospreciada, quizás no era tomada en cuenta en el círculo familiar. Pero aún en cuanto a ella sabía que había uno que podía resolver esa situación. Ella sabía que había uno que había dado hijos ya a mujeres que eran estériles, como Sara, que había recibido, siendo una mujer ya de avanzada edad, era estéril, pero también Dios hizo la obra en ella y pudo dar a luz a Isaac. Pienso que esa noticia de haber llegado a Ana, y por eso ella persistió y dijo: voy a derramar mi alma, mi corazón delante del que todo lo puede, y algo va a acontecer en mi vida. Y es ahí donde vemos el clamor de Ana. Oró a Jehová, aunque ella quizás no expresó su voz. La Biblia dice que ella solamente se movían sus labios
Elí el sacerdote, el que estaba siempre ahí en la casa de Jehová, la observaba, veía el movimiento, pero por dentro Ana estaba clamando, estaba gritando, estaba diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, compadécete de mí, haz misericordia de mí. Y entonces ahí vemos que su corazón se derramó, se expresó delante de Dios. ¿Cuáles son las peticiones que has presentado delante de Dios? Quizás ha habido angustia en tu corazón, quizás ha habido enfermedades, crisis que han llegado a tu vida y te has guardado eso en el corazón, que quieres gritar pero no puedes. Pero hay un rincón, hay un lugar donde debes de correr, y es a la presencia de Dios. Ahí es donde se resuelven los problemas, ahí es donde hay refugio, ahí es donde hay descanso, ahí es donde hay sanidad, ahí es donde viene la fuerza, ahí es donde somos fortalecidos por la mano de Dios. No importa la crisis, no importa el dolor, no importa el fracaso que hayas pasado, corre a la presencia de Dios, porque un clamor delante de Dios, aleluya, provocan milagros, provocan prodigios alrededor de los tuyos, en tu casa, en tu familia, a donde quiera que tú declares la palabra. Mi clamor delante de Dios. ¿Cuál es el clamor que estás presentando? Que quizás has estado llorando amargamente diciendo: Señor, mira este dolor, han pasado los meses, mira esta noticia que me ha llegado, mira la situación de mi economía, no sube más, no prospero más. Pero ahí acuérdate que hay uno, que esas palabras que tú has dicho no caen al piso, sino que son recibidas por el Señor, y tarde o temprano, de un momento a otro, vas a empezar a ver que algo está cambiando, que algo está ocurriendo en tu vida. Van a haber cambios en tu vida, porque es la mano de Dios que está obrando a favor de aquellos que le claman, que le invocan, y en todo momento. Esta mujer, eso es lo que hizo. Quizás hay personas que van a otra persona y le empiezan a decir su problema: mira, tengo esto, mi familia se está yendo a la quiebra, mira mi economía, mira la enfermedad, me está matando, y están expresando todo eso a otras personas, y se han olvidado a quién deben de expresar, a quién deben de clamar. Es al Dios de la gloria. Porque quizás podremos ir a los médicos, podremos ir a otras personas queriendo sacar todo lo que hay en nuestras vidas, pero hay uno que entiende más a la gente, hay uno que comprende más, hay uno que sabe dónde está el dolor, hay uno que sabe dónde está la herida, hay uno que sabe, que conoce cuál es tu angustia, y ese se llama el Dios de la gloria, el Todopoderoso, Jesucristo mismo, el cual murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Me impacta mucho este pasaje, porque también he visto muchas madres que han clamado por sus hijos. He visto muchas madres que han doblado sus rodillas. He escuchado clamor de ellas también, porque han gritado en su angustia, pero no lo han dicho en persona, sino a Dios, diciéndole: Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi esposo. Y Dios al mes, al año, a los meses ha hecho la obra que aquella mujer ha clamado delante de Dios. Porque no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. No importa el fracaso que hay en tu vida, no importa el problema que esté enfrente de ti, nada hay imposible para Dios. El Dios que le servimos es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios majestuoso. Es el gran yo soy. Es el quien dice Juan en sus visiones: el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nadie que se compare a la grandeza de Dios. Por eso es que hablamos y predicamos de ese Dios que todo lo puede hacer, que levanta a los muertos, que da vista a los ciegos, que da libertad al cautivo, que reprende a los demonios. No hay nada que se mantenga de pie delante de
Me impacta mucho. Después que volvieron a su casa, ella adoró a Dios. Se quitó toda aquella angustia cuando ella expresó, derramó su corazón delante de Jehová. Comió, se preparó y volvieron a su casa, que quedaba en Efraín, a 8 kilómetros de Jerusalén. Y una vez vuelto, pasó el tiempo, dice que su marido se allegó a ella. Y ahí Jehová se acordó de ella. Ahí Jehová se acordó de aquel clamor. Ahí dijo el Señor: ahora es tiempo, es el momento preciso para que yo obre el milagro a favor de mi sierva. ¿Qué es lo que has pedido? Quizás han pasado meses. No retrocedas, no te eches para atrás. Sigue persistiendo, sigue luchando, sigue congregándote, sigue orando más, sigue entregándole tu vida al Señor. Porque si retrocedes, la muerte y la destrucción vendrá a tu vida. Pero si prevaleces y sigues hacia adelante, Dios te respaldará, Dios te bendecirá, Dios te sanará, Dios te dará la victoria en el momento preciso. Santo es el Señor, vive para siempre. Y Jehová se acordó, dice. Y luego llegó el año y nuevamente iban a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová. Ana dijo: no, me quedaré aquí hasta que destete a mi hijo. Porque ella había hecho una promesa. Y lo que a Dios se promete, hay que cumplirlo. Hay muchos votos que hemos hecho quizás delante de Dios. Quizás en momentos que has estado en angustia, tirado en la cama, que nadie ha llegado a tu vida, pero has clamado a Dios y le has dicho: Señor, si me levantas de aquí, yo voy a ir a tu casa, voy a adorar tu nombre. Pero han pasado los tiempos y solamente cuando comenzaste a hacerlo, los 3 veces del servicio, ahora solamente vienes una vez. ¿Te has olvidado del voto y de la promesa que le has hecho a Dios? Dios no se ha olvidado. Él siempre te recordará que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si algo le has prometido a Dios, nuevamente te dice: vuelve nuevamente a la carga, porque mis promesas son fieles y verdaderas. ¿Cuántos endeudados sabemos aquí con Dios? Que le hemos hecho promesas y nos hemos quedado quietos. Pero Dios sigue esperando, porque Él es misericordioso. Él sigue esperando que vuelvas nuevamente a la carga, a cumplir con lo que le has prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Luego Ana, pasaron los años, y según el orden que veo, cuando ella toma 3 corderitos, y los lleva a la casa de Jehová juntamente con su hijo, llamado Samuel, ella lleva sus sacrificios. Según la costumbre judía, en aquel entonces destetaban los niños de 2 a 3 años. Entonces esta era la edad en la cual Ana tomó a su hijo, después de haber recibido el milagro por el cual ella había clamado. Va a la casa de Jehová y a darlo, a entregarlo. Luego que entrega lo prometido, ahí vemos más tarde que ese milagro fue extraordinario, por el cual Ana había clamado. Hubo un impacto tan glorioso en el cual todos conocemos al profeta Samuel, profeta y juez a la misma vez. Fue el que Dios le dio la autoridad y el permiso para que eligiera a Saúl como rey, luego a Saúl para que los ungiera como rey de Israel. Este profeta fue el que provocó un avivamiento para que la iglesia, para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a la adoración a Dios, ya que se habían olvidado. Dice que en esos tiempos escaseaba la voz de Dios, pero Dios tomó de aquel milagro por el cual Ana había orado, tomó a Samuel y lo usó para glorificarse grandemente en el pueblo de Israel.
Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mediante tú sigas clamando, tú sigas adorando, tú sigas buscando más a Dios, milagros van a ocurrir alrededor de tu vida y te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer en tu vida. Para eso hay que persistir, no quedarse tirado. Hay muchas personas que están desanimados porque les ha llegado la crisis, el problema, y han dicho: el Señor ya se olvidó de mí. Lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, buscarle a Él, porque Él está siempre al cuidado de nosotros. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Su palabra dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. En cada momento, donde quiera que nos movamos, ahí está la mano de Dios. Y si estamos en medio de la crisis, ahí está la mano de Dios. Y si la mano de Dios está conmigo en medio de la crisis, yo sé que voy a cruzar al otro lado con bendición y victoria de parte de Dios. Si la mano de Dios está conmigo aún estando en la enfermedad, yo sé que voy a levantarme de la cama, voy a salir bien al otro lado, sano y salvo, porque la mano de Dios está conmigo, a mi favor. Hay mucho pueblo que se desanima, que ya no quiere venir a la iglesia, que ya no quiere congregarse, que ya no quiere adorar a Dios. Mi pregunta es: ¿qué encontrarás fuera de Dios? ¿Qué vas a solucionar alejándote de la iglesia? ¿Qué solución vas a obtener? Lo que te puedo decir que se van a volver más grandes los problemas. La crisis va a crecer y te va a ahogar. Pero estando en Dios, el apóstol Pablo dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que refugiados bajo la mano de Dios, somos más que vencedores. No importando la crisis que esté cruzando, no importando la enfermedad que hay en tu vida, aunque día a día venga el dolor, venga la noticia, clama a Dios, porque un clamor delante de Dios provoca milagros, prodigios, como ocurrió en esta mujer. La Biblia nos habla de muchas obras, milagros y prodigios, usando ejemplos como el pueblo de Israel. En el libro de Esther vemos ahí un caso muy grande, en el cual el pueblo de Israel se encontró. Ellos estaban siendo gobernados por los persas, y en la capital de Susa, ahí habían muchos judíos, estaban esparcidos. Asuero era el rey en ese entonces, y había un príncipe comandante, como usted le llame, llamado Amán. Amán era enemigo de los judíos. Usted lo va a ver desde el capítulo 1 de Esther, del libro de Esther. Todos los versículos, todos los capítulos que ahí están, hablan acerca de esta historia en la cual había un destino para los judíos en ese entonces. Amán había traumado exterminar a todos los judíos, deshacerse de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño. Había ido al rey Asuero a pedir órdenes, cartas firmadas con su anillo, para que fuese cumplido, llevado a cabo la ley, el deseo de él de exterminar a los judíos. Y es ahí donde debemos de fortalecer nuestra fe y usar las herramientas que Dios nos ha dado, porque también nos habla de uno que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo era descendiente de la tribu de Benjamín y era un líder que estaba al cuidado, viendo, notificándose qué es lo que pasaba. Entonces ahí vemos, según el capítulo 4, desde el 3, 4 y 5 en adelante, vemos que Amán ya había regado las cartas, enviado por correos velozmente a todas las tribus, a todos los rincones donde hubiese judío, fuese exterminado. Y había planificado ya un día preciso para que un solo día
fuesen muertos todos los judíos. Y entonces Mardoqueo, ya que es anteriormente de ese edicto, necesitaban a una reina. El rey Asuero, sus consejeros, tomaron a bien elegir de las vírgenes de todos los pueblos que trajesen las vírgenes y él elegir una de ellas para que fuese la reina. Esther era judía. Si ellos descubrían que era judía, que Esther era judía, no entraba en el círculo de aquellas damas. Pero Mardoqueo, siendo primo de ella, ya que él la adoptó, porque los padres de Esther murieron y él la adoptó. Luego él la preparó, la enseñó, y como era linda, hermosa, la envió. Y el rey se fijó en Esther. Dios quiere que nosotros usemos las herramientas que Él nos ha dado. Mardoqueo, después que escuchó el edicto que había firmado ya por orden del rey para concederle la petición a Amán, se acordó de su prima Esther. Ella estaba en el reino y nadie del contorno podía ir al reino a donde se encontraba el rey, ni aún la propia reina podía llegar a la entrada del rey, porque había una ley que si el rey no enviaba a mandar a alguien, o si alguien llegase sin que el rey le hablase, le mandase a llamar, era muerto. Esa era la ley que había. Entonces Mardoqueo fue y se presentaba a la puerta del palacio. Día tras día se vistió de cilicio. Todo el pueblo judío entró en luto, en lloro, en lamento. Empezaron a clamar porque había un edicto, el cual era exterminarnos por completo. Pero clamaron, se acordaron del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Pienso yo que empezaron a clamar, a decir: bueno, tú nos sacaste a nuestros padres de Egipto, tú les diste la victoria, ahora glorifícate en este caso. Ahí nos dice que Mardoqueo se presentaba y luego Esther, la reina, vio que Mardoqueo se doblegaba vestido en cilicio. Si usted va siguiendo los versículos, ahí vemos que ella envía vestimenta para que se vista, pero este hombre estaba enlutado por la noticia, por el edicto ya. Y empieza y le hace saber el asunto. La reina le dice: es imposible, porque el rey tiene una orden, que si alguien llega sin que él le llame, es muerto. Pero dice la Biblia, si usted me acompaña en el versículo 15 del capítulo 4, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ahí es donde vemos que Mardoqueo echó mano de las herramientas. Dios nos ha dado herramientas a nosotros, ejercicios por los cuales debemos de tomarlos. Como dice el apóstol Pablo: tomad la armadura para que podáis atacar los dardos del enemigo. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos ha dado Dios? La oración, la palabra de Dios, entregarnos de completo a Dios. De esa manera vamos nosotros a sobrepasar toda circunstancia que esté delante de nosotros. Era una crisis, era un problema grande el cual estaban cruzando este pueblo. Pero Mardoqueo hizo lo correcto.
fue al palacio. Amán era muy enemigo de Mardoqueo, que él quería quitarle la vida. Aún preparó ahí más adelante en los capítulos 6, 7 y 8, ahí nos habla como el trauma, la horca para Mardoqueo. Pero todos sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor los que le temen y los defiende. No importa el gigante que esté enfrente de ti, no importa la amenaza que haya alrededor nuestro, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se levante quien se levante, el mismo infierno, la Biblia dice que la fuerza del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque hemos sido comprados a precio de sangre, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pertenecemos a la grandeza de Dios. Aleluya. No importa que se levante quien se levante, el diablo mismo quizás te haya amenazado diciéndote ya no saliste de esta, pues dile, pues Cristo derramó su sangre y Él me limpió con su sangre preciosa y sigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras esto acontecía, el pueblo estaba clamando a Dios. Pasaron los días y la reina llegó y se cruzó a la puerta donde se encontraba el rey. Y entonces el rey, cuando levantaba el cetro, es que aceptaba la visita de la persona. Dios hizo la obra y el rey levantó el cetro y la reina pudo entrar. Y ahí entró en detalles, paso a paso. Aún estaba un día antes la horca preparada para Mardoqueo. Amán había preparado la horca ya. Y entonces ahí vemos que en vez de que se llevase a cabo el deseo de Mardoqueo, Dios tornó eso en otra gloria preciosa. Mardoqueo anteriormente había descubierto que habían dos eunucos que querían atentar contra el rey Asuero, y todo lo que ocurrió lo escribieron en el diario del rey. En esa misma noche, cuando Amán prepara la horca, el rey no podía dormir y mandó a llamar a personas para que leyesen las escrituras, el diario vivir, y ahí encontró algo. Y dice que empezaron a leerle y dijeron que había uno que había descubierto un complot que habían preparado para el rey. El rey dice rápidamente: ¿y qué hicieron a este hombre? Ellos dijeron: nada. Pues entonces en ese momento Amán llega y le dice: ¿qué haría? ¿Qué privilegio se le daría a aquel que ha librado, que ha descubierto un complot al rey? Amán pensaba que era él el privilegiado, pero se encontró con una sorpresa. Aleluya. Es que Dios obra por sendas misteriosas, los cuales sorprenden a aquel que se mantiene humillado delante de él, clamando día tras día. Amén. Amán le dice: bueno, a este es merecido que se le ponga el vestido del rey, se le ponga la corona del rey, se le da el caballo del rey y lo paseen por toda la capital de Susa. Bendito sea Dios. Y entonces luego le dice el rey: pues apresúrate, haz eso con Mardoqueo, aquel a quien odiaba Amán. Ahí Dios estaba glorificándose ya, porque Dios es fiel y verdadero. Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, Rey de toda gloria, fuerte en batalla, poderoso y milagroso es el Señor, Dios todopoderoso. Es que Él es grande, poderoso, maravilloso. Mi clamor delante de Dios provocarán milagros. ¿Cuál es el milagro que estás esperando? ¿Cuál es la tragedia que estás cruzando?
pues sigue clamando, porque al otro lado está tu victoria, al otro lado está tu bendición, al otro lado está la gloria de Dios colmándote de bendición. Dios es grande, Dios es poderoso. Y ahí donde vemos que la reina Esther llega y le expresa todo al rey. Luego Amán fue ahorcado con su misma trampa. Y ahí empieza la obra de Dios, el milagro de Dios. Aunque el edicto no podía ser anulado, porque la ley medo y persa nadie la podía abrogar. Entonces Dios, usando, aleluya, su poder glorioso, cuando ellos hallaron gracia a los ojos del rey, Mardoqueo llegó y le hizo saber al rey que tenía que hacer algo. Y ahí es donde vemos la victoria tan grande, la cual se llevó a cabo en este pueblo. La Biblia nos dice en el versículo 16 y 17 del libro de Esther, capítulo 8, y los judíos, dice, tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, por el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Sabe lo que estaba pasando? Que primeramente ellos estaban vestidos, el pueblo de Israel, los judíos estaban vestidos de cilicio, todos clamando a Dios, ayunando. Y entonces estaban con miedo porque ellos sabían que ese día iba a llegar en que ellos iban a ser exterminados. Pero entonces ahí es donde vemos que Mardoqueo y la reina Esther hicieron cartas y las enviaron igualmente como había hecho Amán. Las enviaron a las provincias diciendo que se podían defender, podían cuidar sus propiedades. Y eso dio una autoridad a ellos, porque el pueblo judío, desde el más pequeño hasta el más grande, los entrenan en el ejército, porque siempre ellos han estado con guerra. Pero no vamos a entrar en detalles en eso, sino que vamos a entrar a lo que verdaderamente ocurrió en este caso. Y es que Dios permitió que hubiese una ley que todos podían defenderse. ¿Y sabe lo que pasó? Que dice que los demás, cuando oyeron los enemigos, los que los iban a matar, cuando oyeron y vieron el edicto, un nuevo edicto firmado, sellado con el anillo del rey, que los judíos podían gozar de su libertad, que se podían defender, entraron en temor. ¿Por qué cree que entraron en temor? Porque ellos sabían que había una mano poderosa detrás de ese pueblo, y es la mano poderosa de nuestro Dios. Eso es lo que ve Satanás